¿Por qué los 7 nombres de Dios permanecen envueltos en misterio, rara vez discutidos abiertamente o destacados en las Sagradas Escrituras? Podría ser que esta oscuridad esté intencionadamente diseñada para ocultar capas más profundas de espiritualidad y conocimiento divino, inaccesibles para la mayoría de los fieles. A primera vista, las Escrituras Sagradas parecen ofrecer una clara visión de la divinidad, pero un examen más detallado revela que los nombres de Dios, esenciales para comprender su compleja naturaleza, se mencionan de maneras que desafían la interpretación directa. Este velo sobre los nombres divinos alimenta un debate intrigante. ¿Existe un poder inherente al conocimiento de estos nombres que podría elevar la espiritualidad humana a niveles hasta ahora inimaginables? La relación entre la numerología divina y la naturaleza, por ejemplo, sugiere una conexión íntima entre Dios, el cosmos y el orden natural. Una fusión que podría revelar nuevas dimensiones de entendimiento y comunión con lo sagrado. La tradición mística judía de la Cábala sugiere que los 7 nombres son llaves que abren puertas hacia las 10 Sefirot, representaciones de las emanaciones divinas que estructuran el universo. Cada nombre refleja un aspecto distinto de la interacción de Dios con el mundo, desde la creación y la justicia hasta la providencia y la redención. Pero, ¿por qué permanecen estos conceptos ocultos, accesibles solo para los más eruditos o iniciados? ¿Es este un mecanismo de protección de conocimientos sagrados o una barrera que impide a los fieles alcanzar una comprensión más profunda de su fe? Planteamos, por lo tanto, una cuestión provocativa. ¿La obscuridad deliberada de los 7 nombres de Dios en las Escrituras es una estrategia divina para desafiar nuestra búsqueda de lo sagrado, o una construcción humana destinada a mantener ciertos misterios fuera del alcance del entendimiento común? Al desentrañar el significado detrás de cada nombre, se nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento espiritual. ¿Es un derecho inherente a todos los buscadores de la verdad o un tesoro custodiado bajo 7 llaves, destinado solo a unos pocos elegidos? Muchas personas se cuestionan sobre el verdadero nombre de Dios, sugiriendo que quizás este sea un secreto bien guardado. Sin embargo, las Escrituras no revelan uno, sino 7 nombres principales que reflejan distintos aspectos y cualidades de lo divino. Estos nombres son más que simples etiquetas. Actúan como puentes para comprender las diversas maneras en que Dios se manifiesta en el mundo. Dios, en su esencia, trasciende cualquier nombre o concepto que podamos asignarle. Como creador de todo, incluyendo el tiempo, el espacio y la materia, Dios está más allá de las limitaciones del lenguaje humano. Los nombres que encontramos en las Escrituras son, por lo tanto, intentos de describir las emanaciones divinas o las formas en que Dios se hace presente en nuestra realidad. Estos nombres están vinculados a conceptos cabalísticos de las 10 Sefirot o emanaciones, que son maneras a través de las cuales la presencia de Dios puede ser sentida o comprendida en el universo. Aunque hay 10 de estas emanaciones, solo 7 nombres son comúnmente discutidos, ya que algunos nombres abarcan más de una de estas manifestaciones divinas. Dada la sacralidad de estos nombres, existen tradiciones específicas que rigen cuándo y cómo pueden ser pronunciados, generalmente reservados para momentos de estudio, oración o rituales religiosos. Cuando hablamos de estos nombres fuera de estos contextos, utilizamos formas alternativas para referirnos a ellos, respetando así su santidad. Los 7 nombres de Dios que emergen de las Escrituras incluyen IHVH, conocido como el tetragrama, Elohim, El, Tsebaot, Ejie, Shaddai y Adonai. Al explorar el significado de cada uno de los 7 nombres de Dios, comenzamos por el más enigmático y reverenciado, el tetragrama, compuesto por las letras hebraicas Yud, Hei, Vav y Hei, IHVH. Este nombre se considera la llave maestra para entender la naturaleza divina, trascendiendo la mera nomenclatura para representar la esencia insondable de Dios. En la tradición mística judía, especialmente tal como se articula en el Zohar, el tetragrama no es solo un nombre entre otros. Se describe como una manifestación de luz divina que envuelve y permea las 10 Sefirot, o emanaciones a través de las cuales Dios crea y sostiene el universo. Esta luz no es un utensilio en el sentido tradicional, sino una presencia que revela la acción divina en todos los niveles de la creación. Cada letra del tetragrama lleva significados profundos y simboliza aspectos fundamentales de la interacción de Dios con la creación. La primera letra, Yud, es la más pequeña del alfabeto hebreo y simboliza el acto de Tzim Tzum.
la contracción o concentración de la luz infinita de Dios para dar lugar a la existencia del universo finito. Este concepto es crucial para entender cómo lo infinito puede dar origen a lo finito, cómo lo eterno puede desplegarse en lo temporal. Después del Tzimtzum, la tradición enseña que Dios creó 4 mundos: emanación, creación, formación y acción. El tetragrama ilumina y sostiene cada uno de estos mundos, demostrando cómo Dios, a través de este nombre, manifestó el cosmos y todo lo que en él existe. Además, la secuencia de las letras del tetragrama, Yud, Hei, Vav, Hei, resuena con las nociones de pasado, presente y futuro en el hebreo bíblico, sugiriendo que Dios trasciende y de hecho es el creador de la dimensión del tiempo. Este aspecto del nombre divino destaca la naturaleza atemporal de Dios, que no está confinado a las limitaciones humanas de tiempo y espacio. La sacralidad del tetragrama es tal que su pronunciación está estrictamente reservada para contextos altamente sagrados, como era el caso en el Gran Templo de Jerusalén, donde solo los sacerdotes podían pronunciarlo. Este respeto reverente se hace eco en los escritos del rey David, que subraya la eternidad y la perpetuidad del nombre de Dios de generación en generación, como un recordatorio constante de la presencia continua de Dios en la historia y en la vida de las personas. En la vida cotidiana, especialmente en contextos de estudio, oración o lectura de las Escrituras, el tetragrama se sustituye por otros nombres de Dios, como Adonai, para mantener la santidad del nombre. Incluso en la Escritura, fuera de los textos sagrados como el rollo de la Torá, el tetragrama a menudo se omite o se sustituye por abreviaturas u otros nombres para evitar la profanación o el uso indebido de este nombre profundamente sagrado. Continuando, el segundo nombre de Dios que examinamos es Adonai, un nombre profundamente arraigado en la expresión de soberanía divina. Derivado de Adón, que significa Señor o Maestro, este nombre enfatiza la autoridad de Dios sobre la creación, simbolizándolo como el supremo poseedor del universo. Dentro del contexto místico del Zohar, Adonai está asociado con la Sefirá Malhut, que representa el reino o reinado en el ámbito de la emanación divina, siendo esta la última de las 10 Sefirá y el puente entre lo divino y el mundo material. La conexión de Adonai con Malhut es significativa porque subraya la idea de que Dios, como el Rey Supremo, requiere una creación, un dominio sobre el cual reinar. Este concepto es fundamental, ya que un rey sin un reino no puede ejercer su realeza. Así, Adonai no solo simboliza a Dios como el creador, sino también como el gobernante activo de toda la creación. Es esta soberanía la que establece las bases para la relación entre Dios y el universo, particularmente en los 3 mundos inferiores: Bería, creación; Yetzira, formación; y Asiyah, acción. La narrativa bíblica de Abraham intercediendo por Sodoma ilustra vívidamente el papel de Adonai como juez y rey. Al dirigirse a Dios como Adón, Abraham reconoce la soberanía divina, apelando a la responsabilidad de Dios como gobernante hacia sus súbditos. Este episodio refleja la complejidad de la justicia divina, que equilibra la misericordia con la rectitud, enfatizando que la rebelión contra el orden divino tiene consecuencias. La visión profética de Isaías, como se relata en Isaías 6:1, donde declara haber visto a Adonai sentado en un trono alto y elevado, refuerza la imagen de Dios como el Rey Celestial. Aunque Dios trasciende la forma física y la concepción humana, esta visión es una metáfora poderosa de la autoridad y majestad divinas. A través de la profecía, a Isaías se le concede un vislumbre de la Sefirat Malhut, el aspecto de la emanación divina que gobierna la creación, simbolizando el trono desde donde emana el poder creativo de Dios. El tercer nombre de Dios que exploramos es El, compuesto por las letras hebraicas Aleph y Lamed, formando Al. Aunque El puede usarse de manera genérica, incluso refiriéndose al Dios de Israel, su significado se expande cuando se combina con otros nombres divinos. Estas combinaciones, como El Yahweh, El Adonai y El Shaddai, revelan matices adicionales en la manera en que Dios interactúa con la creación y manifiesta diferentes atributos divinos. Él está asociado a la Sefirá de Gesed, que representa la bondad divina o la misericordia. Esta asociación es particularmente reveladora, ya que sugiere que, aunque Él pueda parecer genérico a primera vista, en realidad lleva consigo la idea de una fuerza creativa impulsada por la bondad.
Esta noción de creación motivada por la bondad es fundamental para entender la naturaleza benevolente de Dios. Cuando Él se combina con otros nombres sagrados, esta unión simboliza diferentes aspectos de la creación divina. El Adonai. Esta combinación se interpreta como relacionada con la creación del mundo de Beria, creación. La unión de Él con Adonai destaca la soberanía de Dios en el inicio del proceso creativo, trayendo a la existencia el dominio donde las ideas divinas comienzan a tomar forma. El YHH. Cuando Él se empareja con el tetragrama, el foco es el mundo de Yetzira, formación. Aquí el énfasis está en la organización y definición de las estructuras creadas, donde los planes divinos se moldean en realidades más tangibles. El Shaddai. Esta combinación apunta al mundo de Asiya, acción, que es el más concreto de los mundos espirituales, donde la presencia de Dios se manifiesta de manera más inmediata y palpable. El Shaddai refleja la capacidad de Dios para actuar dentro de los límites de la realidad física, guiando y sosteniendo la creación. A través de estas combinaciones, Él sirve como un prefijo que, al unirse a otros nombres divinos, amplifica la comprensión de cómo las cualidades de bondad y misericordia de Dios impregnan todos los niveles de la creación. Estas combinaciones nos recuerdan que la creación no es solo un acto de poder, sino también un acto de amor y benevolencia. Elohim es otro nombre prominente de Dios encontrado en las Escrituras, particularmente notable por su presencia en el segundo mandamiento, donde se dice: «No tendrás otros dioses aparte de mí». Éxodo 23. Este nombre es singular en el sentido de que puede ser usado para referirse tanto a la divinidad en general, como a manifestaciones específicas de Dios, especialmente en contextos donde se enfatiza la justicia divina. La pluralidad inherente a la palabra Elohim es objeto de fascinante discusión teológica. Aunque puede ser interpretada como una forma majestuosa, también refleja la riqueza y complejidad de las manifestaciones divinas. Elohim está vinculado al atributo de la justicia divina y está asociado con la Sefirá de Geburá en el árbol de la vida cabalístico. Geburá, que significa fuerza o poder, contrasta y complementa la Sefirá de Gesed, bondad o misericordia, resaltando el equilibrio entre misericordia y juicio en el gobierno divino. Este nombre aparece prominentemente en el relato bíblico de la creación, en Génesis 1, donde Elohim se usa para describir a Dios creando los cielos y la tierra. Esta elección de palabras es significativa, ya que marca la etapa final de la creación, un punto en el que la presencia divina comienza a volverse menos directa y más velada. El uso de Elohim aquí señala la transición hacia un mundo donde la presencia de Dios es menos inmediatamente aparente, un mundo gobernado por las leyes de la naturaleza que, aunque orquestadas por Dios, permiten la operación del libre albedrío humano. Interesantemente, la gematría, numerología judía, del nombre Elohim, es igual a la de la palabra hebrea para naturaleza, sugiriendo una conexión profunda entre Dios y los procesos naturales que gobiernan el universo. Esta equivalencia numerológica es a menudo interpretada como una indicación de que, aunque Dios puede parecer oculto en las leyes de la naturaleza, es precisamente a través de estos procesos naturales que la voluntad divina se manifiesta. La naturaleza, lejos de ser un dominio apartado de Dios, es en realidad una expresión continua de la presencia y sustento divinos. Además, la asociación de Elohim con Geburá, y por extensión, con la idea de justicia, subraya la noción de que el universo está gobernado por un sistema moral ordenado. A través de Elohim, Dios ejerce juicio y mantiene el orden, asegurando que el universo funcione de acuerdo con los principios divinos. Esta concepción de Dios como el legislador y juez supremo es fundamental para muchas tradiciones religiosas y éticas, enfatizando la importancia de la responsabilidad humana y del libre albedrío en la conformidad con la voluntad divina. El nombre Tsebaot, traducido como Señor de los Ejércitos o Dios de los Ejércitos, es único por su ausencia en el Pentateuco, surgiendo solo en los escritos de los profetas y en otras partes de las Escrituras. Este nombre evoca la imagen de Dios como el comandante de los ejércitos celestiales, una poderosa metáfora de la autoridad divina sobre las fuerzas angélicas y, por extensión, sobre todo el universo. La primera referencia bíblica a Dios bajo este título es hecha por Ana, la madre del profeta Samuel, en su ferviente oración por un hijo. Ana invoca a Dios de los ejércitos en un llamado emocional,
reconociendo la magnitud de la soberanía divina y pidiendo la bendición de un hijo que pueda ser un puente entre los mundos celestial y terrenal. Los ejércitos mencionados por Ana se refieren a los ángeles, los sirvientes celestiales de Dios, clasificados en diferentes campañas u órdenes, como los ángeles de fuego y los ángeles de agua, e incluyendo figuras angélicas prominentes como Miguel y Gabriel. La invocación de Dios como Señor de los ejércitos destaca no solo su mando sobre estas fuerzas angélicas, sino también su autoridad incuestionable sobre toda la creación. La razón de la ausencia de este nombre en el Pentateuco, mientras que está presente en los escritos de los profetas, puede atribuirse a la naturaleza de la relación de Moisés con Dios. Moisés es descrito como teniendo una proximidad sin precedentes con Dios, con quien hablaba cara a cara. Este nivel de comunión directa refleja una interacción en el mundo de la emanación, un estado de revelación divina pura y sin filtros. En contraste, los profetas, aunque profundamente conectados con lo divino, no alcanzaron el mismo nivel de intimidad espiritual que Moisés. Por lo tanto, en momentos de desvío o pecado del pueblo de Israel, los profetas recurrían a nombres y conceptos que resonaban más fuertemente con las circunstancias y necesidades espirituales del pueblo. Al invocar a Dios de los ejércitos, los profetas buscaban reafirmar la soberanía y el poder divinos en un contexto que requería un retorno al orden y a la santidad, particularmente en tiempos de adversidad o desafío moral. Así, la repetición del nombre Tsebaot por parte de los profetas puede verse como un medio para adaptar el mensaje divino a las capacidades y al contexto del pueblo de Israel en aquellos tiempos. Lejos de indicar una disminución en la calidad de la revelación, esta adaptación enfatiza la continuidad del cuidado y la guía divina, incluso ante el cambio de circunstancias humanas y espirituales. Al invocar al Señor de los ejércitos, los profetas recordaban al pueblo de Israel de la presencia constante y el poder redentor de Dios, incluso en los momentos más desafiantes. Shaddai, un nombre de Dios rico en matices, se distingue por su peculiaridad y los dobles aspectos de su significado. Este nombre alberga tanto la noción de limitación como la de infinitud divina, reflejando la dualidad de la acción divina en la creación y en la revelación a los patriarcas. Uno de los aspectos de Shaddai se relaciona con la creación de los cielos espirituales. Según se describe en el Zohar, la expansión continua de estos cielos, debido a su origen divino, necesitaba un punto de detención. La palabra Dai, que forma parte del nombre Shaddai y significa basta en hebreo, se ve como la expresión de esta limitación impuesta por Dios. Este acto de establecer un límite a la expansión infinita es análogo al concepto de Tzimtzum, la contracción divina, que permite la existencia de un espacio definido dentro de la infinitud de Dios para que la creación se manifieste. Curiosamente, en el libro de Éxodo, Dios revela a Moisés que, aunque se había revelado a los patriarcas, lo hizo bajo el nombre de Shaddai, y no con el tetragrama YHWH. Esta revelación señala una faceta distinta de Dios con la que los patriarcas estaban familiarizados, una que enfatizaba tanto la provisión divina como la imposición de límites. El nombre Shaddai también evoca el sentido de abundancia y crecimiento sin límites, como se ilustra por el uso de la palabra Dai en contextos donde algo se otorga en tal medida que la recepción hasta el punto de satisfacción está asegurada. Este aspecto del nombre se evidencia en la promesa profética de derramar bendiciones hasta que los receptores declaren basta, simbolizando una superabundancia de gracia divina. Cuando Dios se revela a Abraham e Isaac usando el nombre Shaddai, está comunicando una verdad profunda sobre su naturaleza, la coexistencia de limitación e infinitud. A través de este nombre, Dios demuestra que, aunque puede imponer límites a la creación, Él mismo es ilimitado, y su capacidad para bendecir y proveer es interminable. Esta revelación a los patriarcas no fue solo una manifestación del poder y la providencia de Dios, sino también una lección sobre la naturaleza fundamental de la existencia divina y humana, que dentro de los límites puede haber una inmensidad y en la concesión divina, una oportunidad para el crecimiento y la expansión sin fin. El nombre Ejie, traducido como Yo seré, es revelado a Moisés durante el encuentro transformador en la zarza ardiente, como se narra en Éxodo 3:14. Cuando Moisés pregunta por el nombre que debería usar para presentar a Dios al pueblo de Israel, Dios responde con Eji Asher Ejie, que significa Yo seré lo que yo seré.
Este nombre refleja una promesa divina de presencia constante y revelación continua, resaltando un aspecto fundamental de Dios: la trascendencia y la inmanencia. El secreto detrás del nombre Eji reside en su implicación de un Dios que no está confinado por el tiempo, espacio o comprensión humana. Este nombre está intrínsecamente ligado a la Sefirá Keter, que es la corona en el árbol de la vida cabalístico y representa la voluntad suprema y el propósito divino. Keter es considerada la emanación más elevada, un punto de unión entre lo finito y lo infinito, lo conocible y lo insondable. La respuesta divina Ejai Asher Ejai ofrece a Moisés, y por extensión a todos nosotros, una visión profunda de la naturaleza de Dios. Por un lado, Eji señala la presencia permanente de Dios, una promesa de que, no importa las circunstancias, Dios está con su pueblo, incluso en momentos de adversidad, como el sufrimiento en Egipto. Por otro lado, la repetición de Eji apunta a la naturaleza inefable de Dios, sugiriendo que la esencia divina siempre está más allá de la comprensión humana completa, revelándose de maneras que trascienden nuestra capacidad de prever o definir. Este diálogo entre Moisés y Dios revela no solo un nombre, sino un principio teológico: la continua revelación divina dentro de la historia humana y la promesa de una presencia constante que trasciende las limitaciones humanas. Eji nos recuerda que la jornada espiritual es una búsqueda continua por la comprensión y el encuentro con lo divino, que se revela de formas nuevas y sorprendentes en cada era y en cada corazón. La dualidad de Eji, ser y devenir, guarda la promesa de que, a pesar de la trascendencia divina, Dios está inmanentemente involucrado en el mundo y en la vida de cada individuo. Es una afirmación de que, incluso en los momentos más desafiantes, la presencia de Dios es una constante, un faro de esperanza y guía.